Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con la calificación del test que estábamos revisando la semana pasada, que es el Evaluación de Hábitos de Estudio, que es por la UDG. Bueno, para esta ocasión vamos a tratar de hacerlo con una pequeña presentación bueno, más bien un pequeño ejemplo que preparé justamente para hacer más fácil la comprensión. Quedamos que el instrumento, como decía por acá la instrucción, básicamente es una tabla de Likert, donde, aquí están las instrucciones, se debe contestar, rara vez o nunca lo hago, marcar una X en la columna 1, a veces, columna 2, a menudo siempre en la columna 3. Estas son las instrucciones. Ahora, las instrucciones son bastante claras. A continuación voy a presentar justamente un pequeño ejemplo ya con los puntajes convertidos. Bueno, quedamos que el alumno, la persona que estamos evaluando, va a tener que colocar en el instrumento una marca, una X en cada una de las columnas. Aquí tenemos A, B, C y D. A, B, C y D corresponden justamente en el instrumento a, por ejemplo, mis técnicas para leer y tomar apuntes. B, mis hábitos de concentración. C, mi distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio. Y D, por último, mis hábitos y actitudes generales de trabajo. Ok, entonces, tenemos que para la letra A, ya convirtiéndolo en puntaje de esta tabla que viene en el test, esta que está aquí, que estoy en este momento resaltando, esta ya viene prediseñada en el test. Lo único que yo hice fue marcar o cambiar, por ejemplo, en la pregunta 1, en la columna 1, que es rara vez o nunca, el sujeto respondió, lo marcó con una X. Por lo tanto, de acuerdo al valor numérico que ya está prediseñado en la tabla que viene en el test, le corresponde un puntaje natural de 6, ¿sí? Aclarando el punto, estos puntajes ya están prefabricados, ya no, no, el aplicador ya no tendría que manipular nada, es un 6 y punto, ¿sale? Ahora, en la pregunta 2, colocó una X en la columna de a veces, en la columna 2, que le toca un -7, ¿sí? En la columna 3, perdón, en la fila 3, perdón, colocó en la columna 1 una X que le corresponde, en el 3 le corresponde el -4, y así sucesivamente. Ok, entonces, ya conociendo cómo obtuvimos estos puntajes numéricos, estos valores numéricos, lo que sigue es bastante sencillo. De acuerdo con el test, tenemos que contabilizar, por ejemplo, teniendo en cuenta, lo siguiente. Los hábitos inadecuados van a estar representados por los puntajes negativos, o sea, valores negativos o números negativos de los extremos, ya sea en rara vez o en siempre. Lo único que nosotros tenemos que hacer es contar, nada más, un conteo sencillo, bien sencillo. Por ejemplo, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, en rara vez o siempre, ¿cuántos de estos valores corresponde con un valor negativo? Por ejemplo, aquí tenemos que este sujeto, que es un sujeto de prueba, que por cierto, el llenado se hizo así al aventón. No es un instrumento realmente aplicado como debe de ser. Solamente yo lo estoy haciendo así para demostrar cómo es que se va a calificar el instrumento. Bien, de acuerdo con esto entonces, este sujeto de prueba tendría 5 hábitos inadecuados. Vamos a ver por qué son 5. Quedamos que los hábitos negativos, los hábitos inadecuados van a estar representados por valores negativos de los extremos, ya sea en rara vez o en siempre.
Entonces tenemos 1, vamos a marcar en rojo porque creo que también viene así el test. 1, 2, ¿sí? Ahí vemos 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos que este sujeto de prueba tiene un total de 5 hábitos inadecuados al momento de estudiar. Ahora, en la tabla del test, en el documento original, buscamos este rango de interpretación. A ver dónde está por acá. Más abajito. Aquí está. Hábitos inadecuados. 0, no afecta al rendimiento académico. De 1 a 2 es posible o puede afectar el rendimiento académico. De 3 a 4 perjudican el rendimiento académico en forma significativa. Y de 5 a 9 perjudican el rendimiento académico en forma significativamente alta. Por lo tanto, nuestro valor que obtuvimos acá de 5, que está por acá, voy a poner en rojito, corresponde con este valor. Perjudican el rendimiento académico en forma significativamente alta. Por lo tanto, ahí tenemos la primera calificación que tiene que ver con los, vamos al principio, a la tabla de Excel, con los hábitos inadecuados. Hay que recordar que el propio test nos define qué es un hábito. Por ejemplo, más arriba estaba la definición. Conducta adquirida que a través de la repetición se ha convertido en estable y mecánica. Esa es la definición de hábito para este test. La siguiente dimensión que vamos a calificar va a ser la de la actitud. Ok, en cuanto a actitud, nos regresamos aquí a la hoja de Excel. Van a estar representadas las actitudes inadecuadas por valores negativos al centro, o sea, en el a veces. La calificación que yo previamente asigné fue de 10. Vamos a verificar si realmente son 10 puntos. Para no revolvernos, vamos a usar una tabla, un color diferente de relleno, el azul. Entonces, permítanme, ahí está. Son 10, entonces, vamos a contar, es 1, lo marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí tenemos la tabla tanto de hábitos inadecuados como de conducta, actitudes inadecuadas. Ahora, igual como hicimos con el caso de la interpretación de este puntaje de 5, vamos a irnos al test original. Vamos a buscar en el mismo lugar donde estaba la tabla del baremo de comparación. Acá está. Tabla de actitudes inadecuadas. De 0 a 1 no afectan el rendimiento académico. De 2 a 3 es posible que afecte el rendimiento académico o no. De 4 a 5 perjudican el rendimiento académico de forma significativa. 6 a 9 perjudican en forma significativa alta. Y 10 o más, que es el puntaje que tuvo este muchacho, perjudican el rendimiento académico en forma significativamente muy alta. Entonces aquí tenemos ya un perfil. Regresamos al Excel. Aquí tenemos un puntaje de 10. Lo que sigue a continuación, esta es la parte un poco más engorrosa, un poco más meticulosa, sobre todo porque yo recomendaría hacerlo como lo hice en este video, pasar los resultados a lo que es una
hoja de Excel, sobre todo para contabilizar más rápido, ¿sí? Bien, lo que sigue a continuación es, en el caso del test, viene al final del instrumento, por ejemplo, ¿qué hábitos tendrá que cambiar? Que son preguntas que tiene que responder no el alumno. Ojo, aclaro lo siguiente. En esta parte, en estas preguntas del final, el alumno no responde. Quienes respondemos somos los evaluadores. ¿Qué hábitos tendrá que cambiar? Y justamente los hábitos que tendrá que cambiar van a ser los que obtuvieron el puntaje de 5. En el caso de los hábitos. Volvemos al Excel, ¿sí? Tenemos que tenemos el inciso, el parámetro A, que era, el parámetro A era, por acá estaba, ahí está, técnicas para leer y tomar apuntes. Copiamos, nos vamos hasta abajo. Ese sería 1. Bueno, esto ya ustedes lo pueden adaptar para que no se vea esto de esta línea aquí, para que se vea parejito el formato. Ese sería el primero. Así que vamos haciendo una vez. Ese es el primero. Otro hábito que tendría que cambiar este alumno, este supuesto alumno, vamos a ver, otro puntaje en rojo, está aquí en el C. El C, que era la distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio. Mismo procedimiento, copiamos. Pegamos. Ahí tenemos 2. Y creo que había un tercero. En el D son 3. En el inciso D, que son hábitos generales, hábitos y actitudes generales de trabajo. Igual, control C. Y ahí tenemos ya esta pequeña respuesta, ¿sí? En esta pregunta de que qué hábitos tendrá que conservar, pues básicamente van a ser aquellos que están que no tienen tal vez ninguna marca. En el caso del ejemplo, era la opción B. Porque A sí tiene, aquí tiene 1. En B no tiene ninguno. Hay que recordar que en los puntajes en rojo, los cuadritos marcados en rojo, en C tiene 1 y en D tiene 3. Por lo tanto, lo que está libre de conflictos sería la opción B. De igual manera, vamos a ver, hacerlo para que quede de una vez el ejemplo completo. Aquí está. Hábitos de concentración. Aparentemente nuestro alumno, nuestro hipotético alumno, aquí era. Ahí está. Mis hábitos de concentración. Igual así para que... Igual para que quede ya bien correctamente llenado el instrumento. Ok. Mismo procedimiento vamos a hacer para lo que es responder el apartado de las actitudes. ¿Sí? Muy bien, en el caso de las actitudes, nos vamos otra vez al calificador. Son, bueno, en este caso tenemos en A
en B, en C y en D. O sea, prácticamente este alumno sí tendría que cambiar muchas actitudes en justamente prácticamente todas en esta parte de las actitudes que deberá de cambiar. Suprimimos. Y copiamos también era también esta. Ok. Pues aquí en este caso dejaríamos en blanco esta parte de las de que tiene que conservar. De hecho ninguna le conviene conservar. Y bueno, esta sería la calificación. Ahora, si ya queremos ser mucho más específicos, tendríamos que irnos a cada una de las preguntas para analizar justamente el tipo de alteración que presenta aquí. Por ejemplo, vamos tomando como ejemplo la actitud, en el número, en la opción A, la pregunta 2, que es negativa. Este muchacho tendría que cambiar, por ejemplo, la pregunta dice, me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que estoy leyendo estudiando. Tiendo a sacar apuntes de cosas que después resulta que no tienen importancia. Tendríamos que darle el apoyo justamente al alumno en este apartado que tiene que ver con la toma de notas, sobre todo pues enseñándole a, por ejemplo, tomar un dictado, tomar apuntes, tal vez entrenarlo o enseñarle técnicas que tengan que ver con la toma de notas. Y bueno, este sería el instrumento, el primer instrumento que estamos revisando. Parecía un tanto complejo, no lo es en realidad, solamente es cuestión de un poquito de práctica y un poco también de paciencia sobre todo, ¿sí? Las preguntas que vienen abajo, sugerencias de intervención, bueno, en este caso, esto lo va a llenar el evaluador ya tomando en consideración los resultados globales del test. Pues elegimos los problemas identificados que tienen que ver con el diagnóstico de hábitos de estudio, si es que aplica la situación. Un problema como prioritario puede ser uno, pueden ser varios. También tenemos que delimitar justamente qué tipo de metas, objetivos debe de cumplir el alumno en el semestre, cuando esto se aplica, por ejemplo, a principios del ciclo escolar. Aquí tenemos que, en base a la entrevista que le estamos haciendo a la persona evaluada, pues justamente tal vez relacionar la información obtenida con los resultados del test para justamente complementar estas respuestas. Y acá ya serían como la parte donde directamente recomendamos qué es lo que se debe de hacer o qué es lo que debe de hacer nuestro alumno, nuestro asesorado, para resolver su problema, ¿sí? Tenemos la planeación y aquí tenemos que decidir si el sujeto tiene que o no estar entrando en un taller de hábitos de estudio. De manera regular, pues aquí sería algo que pues tenemos que pensar con mucha calma. No recomiendo de ninguna manera que se haga solamente a través de la aplicación de este test, sino en función de toda la evaluación que se va a hacer con el estudiante. Esta parte, actividades y tareas del alumno, sí tenemos que tomar en consideración la aportación del alumno, igual sus compromisos, y pues de alguna manera también justamente para la próxima tutoría que se tenga con el alumno, pues justamente evaluar tal vez en el mes, a los 2 meses, no sé, ya depende de cada orientador, de cada contexto educativo, cada cuando se lleven a cabo las sesiones de tutoría. Y en este caso pues sería como anotar los pendientes que deben de sujetarse a evaluación, tomando en consideración, por ejemplo, lo que son las actividades y tareas que dejaríamos en este periodo posterior a lo que es la intervención que demos con el alumno. Pues hasta aquí, como vemos, es la prueba evaluación de hábitos de estudio. Insisto, es una prueba bastante sencilla de aplicar,
de calificar, no es tan complejo, insisto, es solamente un poco detallado, un poco meticulosa. Espero que esta prueba pues sea de su agrado y pues que pueda aprovecharle, sacarle el máximo partido en un breve tiempo. Por mi parte pues es todo y continuamos más adelante con otro instrumento que va a ser, en este caso, de una vez lo vamos a buscar, el inventario de intereses vocacionales de Thurston. Nada más permítanme abrirlo, que deje que se cargue el instrumento. Ok. Vamos a explicar brevemente primero cómo se aplica este instrumento antes de continuar. Bueno, esta es la hoja de llenado, se lo vamos a hacer posteriormente. Ahorita nos vamos a concentrar, es un instrumento muy sencillo también, donde el alumno, de autoaplicación por cierto, donde el alumno pues tiene que ponernos su nombre, su género, su sexo, edad, fecha de nacimiento, profesión del padre y de la madre. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, justamente como ya hemos venido pues explicando, comentando durante todo este proceso que llevamos de la intervención, pues justamente puede ser que el alumno considere la profesión del padre como un elemento que le genera presión para elegir una carrera u otra. Entonces, por lo tanto, tenemos que considerar también esta parte en este instrumento. Y bueno, vienen las instrucciones, les voy a dar lectura brevemente. Me dejen ampliar un poquito para que se alcance a percibir mejor. Ahí está. Le vamos a dar al compañero, al muchacho, las 2 hojas del PDF, ¿sí? Yo recomiendo que impriman 2 copias, o sea, una para ustedes, para prueba, y una para el alumno. Ok, en la parte interior de la hoja usted encontrará un formulario en el cual deberá indicar sus preferencias por las diversas profesiones. Las profesiones aparecen por pares en cada por pares. En cada par que aparece entre los cuadros, deberá comparar las 2 profesiones y marcar su elección de la forma siguiente, ¿sí? Tenemos aquí los ejemplos. Haga un círculo alrededor de la letra A si prefiere la primera profesión del par, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, contador y médico. Contador A, médico B. En este caso, marcaría, el ejemplo marcó la letra A. La persona que marca sí prefiere ser contador que médico, por eso marca contador. Otro ejemplo, haga un círculo alrededor de la letra B si prefiere la segunda profesión. A, abogado, B, ingeniero. Y está palomeada, está más bien circulada, perdón. La persona que marca sí, la letra B, la persona que marca sí, la letra B, le gustaría ser más ingeniero que abogado, ¿sí? Pero puede haber una tercera opción. Haga un círculo alrededor de ambas letras si gusta igualmente de las 2 profesiones. Tenemos A, dentista, B, farmacéutico. La persona que marca así gusta tanto de la profesión de dentista como de la de farmacéutico. Entonces el sujeto marca por lo tanto 2 profesiones. Pero puede haber un cuarto caso donde el sujeto no le guste ni la una ni la otra. A una cruz si no gusta de ninguna de ellas. En ese sentido, no tiene que dejar ninguna profesión en blanco. Todas van a estar, ya sea con A, ya sea con B, A, B, en el caso de que le gusten las 2, o si ninguna le gusta, no lo va a dejar en blanco. Lo va a hacer el círculo y ponerle una marca. Una persona que marca así no le gustaría ser ni veterinario ni químico y tacha por lo tanto las 2 profesiones. Algo muy importante que se le debe recomendar al alumno es que al elegir piense solamente en el interés que tenga él por las actividades de la profesión. No se vale preocuparse por las diferencias de remuneración o de posición social. Ok, de repente a lo mejor puede ser que el alumno piense, bueno, es que el médico gana más que el contador, y ser médico es más chido, es más nice, y más ahorita por la pandemia. No,
él tiene que básicamente escoger basándose en el criterio de lo que hace tanto uno como otro es lo que le llama la atención. Insisto, no lo que gana o el estatus social o posición social de cada carrera. Ahora, esta breve entrevista, terminando sus estudios actuales, ¿quiere seguir estudiando? Bueno, sí o no. ¿Qué curso escogerá? Pues el que él quiera o el pretende elegir. Y una breve justificación del por qué. Esto sería lo que es la parte de las instrucciones. Acá tenemos el instrumento ya en sí como tal. Bueno, aquí de momento al alumno no le vamos a explicar ni por qué CF, CB, CN, ni por qué a lo mejor acá se repite otra vez la C, biológica C, cálculo, negocios, ejecutivas, no. Nada más lo que él tiene que hacer dentro de cada cuadrito, vamos a seleccionar, dentro de cada cuadrito, bueno, aquí se me selecciona todo, yo quería seleccionar nada más una parte, bueno, dentro de cada cuadrito, nada más o la A o la B, es decir, si le gustan más las actividades que hace un físico, marcaría la A. Si le gustan más las actividades que le hace un técnico de aviación, marcaría B. Si le gustan igual las dos, pues marca las dos. Si ni una ni otra, entonces circula y pone una X. Esto tiene que llenarlo completamente. O sea, este cuadrito, este otro, este, y este. Yo recomendaría que previamente a la aplicación de este test revisen cuidadosamente cada una de las palabras por aquello de que de repente el sujeto, el alumno, no entienda el significado de alguna. Creo que por ahí había un término que era el gasfitter, creo que tiene que ver con el plomero, no me acuerdo si es esta versión o es otra, soy honesto. No, creo que es la otra, creo que es otra versión, una versión ya española. Ok, esta está estandarizada para lo que es población latinoamericana. Ok, esa sería entonces la forma de aplicar este segundo instrumento que se llama Inventario de Intereses Vocacionales de Thurston. Entonces, en este momento, pues terminamos ahora sí con esta pequeña intervención y pues la próxima semana empezaríamos con la calificación y lo que mide justamente este segundo instrumento. Entonces, pues comentar que entonces ya tenemos con esta dos pruebas, una que ya puede aplicar y calificar, otra que recomendaría la aplicara solamente para en la próxima semana, pues revisar juntos esta parte de cómo se califica y cómo se analiza. Por mi parte es todo y pues agradecer la atención que ha prestado a este video. Igual reiterarle el apoyo en cuanto tenga alguna duda que quiera comentar en cuanto a cómo se aplica, cómo se califica, etcétera, pues con todo gusto puede agendar una cita a través de WhatsApp, como hacemos cada mes, justamente para solventar dudas. Muchas gracias y que pase un buen inicio de semana.